creyendo que estos pastizales son, como se dice por acá, capuera, Sí. ¿no? Que es señal de desidia. Ujú, ujú. Si tenés eso es porque no sos industrioso, digamos, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, ¿no? Y es también una reivindicación del rol que tienen los pastizales, como los Ujú. que tenemos acá en el sur de Misiones. Así que queremos hablar un poquitito de este tema, porque en este Día Mundial también, en muchos lugares del mundo y aquí, se viene haciendo un llamado a la conciencia sobre la necesidad de preservar los pastizales, de volver a sembrarlos, como se hace en la Patagonia, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú. Sebastián Fermani está en línea, él es director de conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Te saludamos, muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí. Buenas tardes, Alicia, Miguel, un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Bueno, hablemos de la sabana, que si bien es una palabra que nosotros en Argentina somos más bien poco, ¿no? Siempre se habla así de pastizales Ujú. o de la pampa directamente. Contanos desde la perspectiva de la Fundación cuál es el rol, cuál es la importancia que tienen estas sabanas, estos pastizales. Y la verdad que es un rol fundamental y sobre todo teniendo en cuenta que hoy justamente se conmemora el Día de la Desertificación, ¿no? Un proceso que a lo que hace alusión es la pérdida de productividad del suelo, ¿no? Y justamente estos ecosistemas cumplen una de sus múltiples funciones es justamente evitar que eso suceda, ¿no? Ujú. Evitar que se dé lugar a los procesos de desertificación. Y la verdad que, como bien decís vos, muchas veces los pastizales y sabanas del mundo y acá de Argentina no se le da el lugar que corresponde. Para que te des una idea, aproximadamente en el mundo, la superficie terrestre, este tipo de ecosistemas abarcan entre el 50 y 54%, ¿no? Ujú. Del planeta. Y hay algunos datos bastante llamativos, como en este porcentaje hay muchos hotspots. ¿A qué le decimos hotspots? Son puntos calientes, puntos Ujú. de biodiversidad que no hay en otros lugares del mundo, ¿no? Aproximadamente el 33% se encuentran en este tipo de ecosistemas. Y la verdad que en Argentina tenemos, cumple una función fundamental, sobre todo también por el perfil socioeconómico que tiene nuestro país. Claro. Yo recuerdo charlando hace algún tiempo atrás con investigadores de CONICET, nos decían que se había podido volver a ver aquí, en la frontera entre Misiones y Corrientes, algunos animalitos que hacía mucho que no se veían, como el venado, y Ujú. que había que hacer también todo un trabajo con los ganaderos por el tema de la competencia, ¿no? Contame un poco cómo está ese panorama en general con las especies nativas y las exóticas o las que necesitamos nosotros para la producción agropecuaria. Mira, eso es un punto fundamental el que traes a nuestra charla y que tiene que ver con esta convivencia que nosotros estamos impulsando desde Fundación. Es decir, muchas veces se ve a la producción y a la conservación como dos enemigos que se paran en una vereda Claro. contraria. Y la verdad que nosotros, y de hecho hay casos concretos que hemos demostrado que se puede compatibilizar sistemas productivos con estrategias de conservación. Y como bien decís vos, en nuestros pastizales y sabanas existen especies como el venado de las pampas, ¿no? Ujú. Que se encuentran en un estado bastante complicado en términos de conservación, el ñandú, o podemos nombrar otras especies como el cardenal amarillo y demás, que tiene una función muy importante y que muchas veces, producto, por ejemplo, de sistemas de producción intensivos, se genera un cambio de uso o una alteración tan fuerte que estas especies empiezan a desaparecer de estos Ujú. lugares, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar y que lo hemos hecho con casos puntuales, ¿no? Que, por ejemplo, y además traigo otro tema a la mesa que tiene que ver con la ganadería, ¿no? Nuestras especies, por ejemplo, la vaca u otras especies, otro tipo de animales, tienen la capacidad de generar un alto contenido proteico a partir del consumo de pastizales naturales, Ujú. ¿no? Esto está muy bueno y esto hay que ponerlo en valor
es decir que la ganadería puede desarrollarse en pastizales naturales, que a su vez es el hábitat de estas especies que nosotros queremos conservar. Uh-huh. Pensaba un poco también en nuestras zonas, esto que decía Miguel en el comienzo de la charla, hay como una cosa de estigmatizar a los pastizales, claro, a la capuera, digamos, y hay algunas prácticas que son bastante nocivas, las quemas, por ejemplo, ¿no? Que eso también ha estado muy extendido en esta zona. ¿Cómo ustedes vienen discutiendo esas prácticas y poniendo en valor también la necesidad de conservar estos pastizales? Y un poco poniendo en valor los servicios que generan este tipo de ambientes a la sociedad, los servicios ambientales que generan este tipo, que como bien decís vos, muchas veces son estigmatizados y se guarda sobre por abajo de la alfombra todos los beneficios que nos aportan, ¿no? La regulación hídrica, no solamente que es refugio de biodiversidad, sino también que nos ayudan a adaptarnos, por ejemplo, al cambio climático. Claro. Cuando hay precipitaciones, cómo absorben excedentes de escorrentía, cuando, por ejemplo, estas prácticas que se generan, que son la quema, libera una cantidad de carbono a la atmósfera que es perjudicial y además elimina ecosistemas que son naturales para un montón de especies. Entonces un poco lo que nosotros tratamos de hacer es sensibilizar la importancia que tienen este tipo de ambientes, no solamente para los animales y la biodiversidad, sino también para el ser humano, para nosotros, ¿no? Me quedé pensando en algo que decías hace un ratito, porque ese es otro tema que también recién ahora con los estudios que se han hecho aparece puesto en valor, ¿no? Muchas veces el ganado se alimenta, y en los últimos años esto se ha incrementado mucho en la Argentina, utilizando tecnologías y muchos productos elaborados, alimentos, digamos como el mismo tipo de alimento que le damos a nuestras mascotas, el feedlot y todo esto, siendo que el pasto natural podría tranquilamente cumplir ese rol y uno podría trabajar con esas pasturas naturales resembrando, por ejemplo. ¿Falta mucho que hacer en ese sentido? Sí, totalmente. Nosotros estamos tratando de promover las buenas prácticas sobre el sector. Una es la que vos mencionás, y además que tiene que ver con otras problemáticas ambientales. O sea, nosotros muchas veces damos de alimento al ganado cereales que compiten por el mismo espacio. Claro. Y se van transformando ecosistemas naturales, cuando nosotros podemos mantener y conservar un ecosistema natural y generar una actividad productiva en el mismo lugar. Y eso también nos da una ventaja competitiva muy interesante en términos internacionales, porque no hay que dejar de mencionar que si bien a veces, sobre todo en la actualidad, lo ambiental tal vez pierde un poco de protagonismo en las discusiones, hay un mercado, por ejemplo, internacional, europeo, que está mirando mucho de dónde vienen los productos que se consumen, ¿no? Entonces, Argentina tiene esta gran potencialidad de generar una buena carne, porque, como bien les decía, al ser alimentados con pastizales naturales, se transforma en un alto valor proteico el animal, pues tiene esta capacidad de transformar eso, la celulosa, en altos valores de proteína, cuidando la naturaleza, en donde esto no es una realidad que se repite en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, un poco también es eso, cómo aprovechar esta ventana de oportunidad para cuidar la naturaleza, para producir bajo estándares de sustentabilidad y proteger nuestra biodiversidad. Ese es el otro tema, ¿no? El tema clave. Vos hablabas al principio de las especies emblemáticas, hablábamos del venado de las Pampas, que además está en grave peligro, pero además la biodiversidad, en el caso nuestro aquí en la frontera Corrientes-Misiones, es enorme por tratarse de un espacio de encuentro entre la selva y los pastizales, y tenemos una cantidad, solo de aves debe haber, no sé, más de la mitad de las aves de la Argentina deben estar representadas en este territorio. Entonces, es superlativa la importancia que tiene. Totalmente. Lo que vos decís bien se denomina ecotono, que es una zona de transición entre ecosistemas,
Y es bien como lo mencionás, hay índices de biodiversidad muy altos que hay que cuidar en ese tipo de ambientes, ¿no? Porque además no dejan de ser frágiles. Tal cual, tal cual. Bien, para cerrar, me gustaría que un poco, Sebastián, nos cuentes cuál es el planteo que ustedes están haciendo como organización en relación a esta fragilidad que acabas de plantearnos que tienen estos ecosistemas, qué habría que seguir haciendo, qué pasa con la toma de conciencia, con qué medios se trabaja eso. Mira, básicamente entender de que la salud de los ecosistemas condiciona la salud de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esta relación que parece alejada es más directa de lo que nosotros pensamos, y que estamos a tiempo de poder verdaderamente consolidar modelos de desarrollo que contemplen la conservación de la biodiversidad, que además es una condición habilitante para hablar de un crecimiento económico. Es decir, nosotros no podemos plantear que un crecimiento económico es posible si los recursos naturales se degradan o se agotan, ¿no? Entonces, un poco desde Fundación Vida Silvestre es invitar a que pensemos en forma integral un nuevo acuerdo para celebrar con la naturaleza, ¿no? Y que es posible producir y conservar al mismo tiempo. Sí. Estaba pensando lo mucho que tendría que enseñarnos el ejemplo de la Patagonia, ¿no? El proceso de desertificación que se dio con la sobreexplotación de esos enormes territorios con la oveja, y hoy esos son desiertos de arena en muchos lugares. Exactamente, porque cuando se pierde la productividad, la receptividad ganadera, inmediatamente baja, y eso genera un impacto económico importante. Tal cual. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Sebastián Fermani, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y en este caso, el objetivo es la preservación de los pastizales, la capuera, como dicen. Sí. Cosa de vago, decía la abuela. Tener una capuera. Claro, cosa de vago. Juan Yajian, ¿ustedes se acuerdan que Juan Yajian, médico naturalista y demás, tenía un rancho verde, que decía su casa, una casa de madera de color verde en El Dorado? Y alrededor de su casa estaba la capuera. La casa fue quedando en el barrio, porque el barrio fue creciendo, era una casa que estaba en las afueras y tenía como... entonces él tenía toda una explicación y una docencia alrededor de lo importante que era que le diéramos tiempo a que se recuperara y que creciera lo que tenía que crecer, te decía. Claro. Porque además se viene a dar otra cosa interesantísima. Vos fíjate que antes de la llegada de los europeos a estas tierras, por ejemplo en Centroamérica,